Qué bendición, amado amigo y amado hermano, que usted siga conectado con nosotros a través de Comunicaciones La 24 y este programa Aprendiendo Más de la Biblia. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos los que nos ven aquí en la ciudad de Ibagué, a los que nos ven en la ciudad de Cúcuta, en la zona 70, Dios me les bendiga de una manera especial y quiero invitarles también a los de la ciudad de Ibagué que nos visiten aquí en nuestro templo, ubicado en la calle 24, número 163, barrio San Pedro Alejandrino, aquí en la ciudad, Ibagué, Colombia. Que sea de bendición para usted también estar en este lugar y recibir la palabra del Señor. En el programa pasado estuvimos hablando de Proverbios capítulo 1, versículo 1, tratando de aquel hombre Salomón, de qué fue lo que Dios hizo a través de este hombre, por qué es tan importante el libro de los Proverbios. Eso fue una explicación corta de la palabra del Señor para que usted fuera edificado. Y en este momento vamos a tratar de Proverbios capítulo 1, versículo 7. En ese versículo dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta palabra lo que nos está dando a entender es que para ser sabios necesariamente necesitamos el temor de Dios. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la manera como yo aplico el conocimiento. Conocimiento de cualquier tema que yo tenga. ¿Cómo lo aplico yo? ¿Cómo lo llevo yo a la práctica? De nada sirve que yo sepa cómo se hace algo, pero yo cuando llegue el momento de hacerlo, no lo sepa hacer. Un ejemplo sencillo, en el caso de los niños, usted le imparte el conocimiento de sumar, restar, multiplicar, dividir, pero cuando llega el momento en que el profesor coloca el problema matemático para que él pueda aplicar ese conocimiento y así adquirir la sabiduría, ahí es donde nos damos cuenta. Cuando el profesor le dice, bueno, tengo 5 manzanas y regalé 2, ¿cuántas quedan? Ahí es donde el niño empieza a mirar si se necesita multiplicar, si se necesita dividir, si se necesita restar. ¿Qué es lo que necesita hacer en ese momento? Eso es sabiduría, saber aplicar el conocimiento que yo tengo de acuerdo a la situación y a las circunstancias. Pero la palabra ahora nos dice que la sabiduría, ese principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, que para yo poder llegar a la sabiduría, necesito el conocimiento de Dios, pero temiendo a Dios. Porque hay personas que conocen de Dios. He tenido la oportunidad de tratar personas, por ejemplo, un joven llamado Cristian. Este joven estuvo en una cárcel en Venezuela y allí una de las cosas que él tuvo que hacer para salir pronto fue la lectura de la palabra, de la Biblia. Hacerse cristiano y allí conoció muchos textos y uno se sienta a hablar con él y sí sabe bastante, pero ¿es sabio? No, porque no vive nada de lo que él conoce. Por eso el Señor dice, el conocimiento o el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? No es tenerle miedo a Dios, es tenerle respeto, venerar a Dios, saber que si Dios dice que esto es pecado y que eso no se debe hacer, yo no lo hago. No me quedo solamente en el saber que es malo, sino yo empiezo a aplicar ese conocimiento en la vida. Por ejemplo, si yo sé que fornicar es malo, entonces yo evito hacer eso. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios. O sea, yo paso de saberlo a aplicarlo. Eso es el principio de la sabiduría. Ahora, la sabiduría divina no es tener tanto conocimiento en la mente, es saber de que yo en este mundo en cualquier momento tengo que partir, irme a la eternidad y que en esa eternidad me esperan 2 lugares, el cielo, el infierno. Eso es lo que se sabe y la gran mayoría de las personas sabe porque como cristianos estamos predicando el Evangelio a través de los diferentes medios, televisión, radio, internet, como lo estamos haciendo en este momento, o de manera personal. Eso ya se sabe, es un conocimiento que se tiene. Pero ¿cuándo entra a ser aplicada la sabiduría? Cuando yo empiezo a buscar o a elegir el lugar que yo quiero, como el caso del niño que yo le estaba mencionando, en el caso de las 5 manzanas y que cuántas quedan si yo regalo 2. El niño ya debe saber de que necesariamente para saber cuántas quedan,
necesita restar. Quitarle a 5 2 y ya él dice, no, pues quedan 3. Así pasa con la persona tiene que empezar a mirar, me esperan 2 lugares en la eternidad, un cielo, un infierno. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Pues el principio de la sabiduría, ese temor a Dios me va a llevar a respetar esa palabra que el Señor ha dejado, a empezar a mirar cómo puedo yo ir al reino de los cielos, cómo puedo yo crecer en la vida espiritual. Y también saber cómo, si no hago ciertas cosas, cómo voy al infierno. Eso es sabiduría, saberlo aplicar. Por eso el Señor dice el principio, el inicio de esa sabiduría es el temor a Dios. Porque ese temor a Dios, cada cosa que va aprendiendo, cada conocimiento que se le va impartiendo a usted empieza a evaluar eso y empieza a aplicarlo en su vida. ¿Por qué? Porque hay temor. Pero también el texto dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para ver sabiduría necesita usted tener un conocimiento de algo. Como lo dije, es la forma de aplicar el conocimiento. Entonces, para yo ser sabio, primero debo recibir un conocimiento y luego sí empezar a aplicarlo en los escenarios. El insensato, como no sabe, él simplemente empieza a despreciar la enseñanza y empieza a aplicarlo de su manera. Es por eso que encontramos personas que uno les habla del Evangelio y tienen doctrinas erróneas. ¿Qué está pasando ahí? Es una persona insensata, no se ha dejado enseñar y no ha actuado con el temor a Dios, no tiene ese principio de la sabiduría. Y como no lo tiene, pues sencillamente él aplica su propia sabiduría. Y eso es lo que el Señor no quiere. Eso es lo que este texto nos llama, a que nosotros entendamos de que si queremos ser sabios, necesariamente necesitamos el temor a Dios. A partir del temor a Dios va a empezar a reflejarse una vida maravillosa en nosotros. Así que, amado amigo, yo le invito en el amor del Señor Jesucristo a que usted empiece a dejar entrar a Dios en su corazón, que empiece a entender la necesidad que hay en su vida. Entonces usted empezará a adquirir la verdadera sabiduría, porque sabemos que sabiduría hay, sabiduría terrenal, que la Biblia lo enseña, que es una sabiduría que no sirve, es una sabiduría temporal, pero usted puede adquirir hoy ese principio de la sabiduría que enseña Proverbios, la sabiduría divina. Amado amigo, es una bendición para mí haber podido dar este corto pensamiento. Yo le invito a que nos siga a través de este canal de YouTube Comunicaciones La 24 y a que no se pierda estos programas aprendiendo más de la Biblia, aquí hablando del libro de los Proverbios, y a que si usted se encuentra aquí en la ciudad de Ibagué, acompáñenos, calle 24, número 163, barrio San Pedro Alejandrino, aquí en la ciudad de Ibagué, Colombia. Invitados en el nombre del Señor Jesucristo y no se pierda el próximo programa. Dios me les bendiga.